Discúlpenos, ya empezaba a grabar. Bueno, ya que inició la grabación, entonces reiterarle la bienvenida a las personas que nos acompañan, a quienes ya han asistido a estas sesiones, pues bienvenidos de nuevo, a quienes se conectan por primera vez, contarles que este espacio está pensado para atender las dudas, observaciones, comentarios que puedan tener las entidades que nos acompañen relacionados con los programas de transparencia y ética pública. Como tal, no es una jornada de capacitación. Lo que buscamos aquí es más bien a través de un diálogo generado por sus preguntas y nuestras respuestas, poder ahondar en esos temas que ustedes requieren y al mismo tiempo hemos pensado esto como un ejercicio colectivo en la medida que a escuchar las preguntas que tienen otros y las respuestas que les dan también puede ayudarles a ustedes a profundizar en esos temas, en algunos temas o incluso a darse cuenta de dudas que tal vez no conocían. La dinámica que hemos propuesto es muy sencilla. Tenemos habilitados diferentes canales, el chat, la sesión de preguntas y respuestas. A quienes levanten la mano les habilitaremos el micrófono para que puedan hacer sus preguntas de manera verbal. Eh, Cualquier intervención en este sentido es pertinente y valiosa. Quiero resaltar de la sesión anterior, que algunas entidades que se conectaron aprovecharon también este espacio para contarnos sus experiencias, sus prácticas, lo que habían hecho, lo que planeaban hacer. Pues quiero reafirmar que este también es un espacio para generar esos intercambios. Si ustedes nos quieren contar, hemos avanzado en este tema, este es el enfoque que hemos tenido. Para nosotros también es un escenario valioso, sobre todo porque eso le puede permitir a las demás entidades que nos acompañan entender el alcance pues visibilizar las oportunidades que ofrecen los programas de transparencia y ética pública. En ese orden de ideas, damos pues entonces, les doy el espacio entonces a quienes ya se han conectado para que empecemos esta sesión, atendiendo las dudas y preguntas que pueden tener. Estaremos hasta las 3:30 en este espacio y pues muy atentos para poder resolver estos cuestionamientos que tienen o, como les decía, también este es un espacio que hemos pensado para el intercambio de experiencias y en ese sentido sería valioso para nosotros escuchar si alguno de los asistentes nos quiere compartir cómo ha sido su proceso de construcción del programa, si hay algún aspecto puntual que quiera validar sobre este proceso, para, como lo mencionamos, mantener un diálogo eh, en las dos vías en estos espacios virtuales. Entonces, les recuerdo, pueden levantar la mano para poder habilitarles el micrófono, escribir en el chat. Hay también una función de preguntas y respuestas que está en Teams y estamos aquí para atenderlos y apoyarlos en ese proceso. Eh, bueno, y aprovechando también, tenemos unas preguntas y respuestas pendientes de la sesión anterior. Entonces vamos a intercalarnos de esa forma. Una pregunta del chat, si hay una pregunta que quieran hacer a través del micrófono, o si no, entonces pues vamos a ese cuestionario que tenemos, si nos acompañan personas que estuvieron en la sesión anterior. De AIDE vemos una primera pregunta frente a la construcción del plan de ejecución y monitoreo, temas redes y articulación, ¿qué actividades debe encontrar la ciudadanía y qué no debería estar allí escrito? Bueno, en materia de redes y articulación, es fundamental resaltar la importancia que tiene esto más que todo para la organización. Las actividades estarán centradas es justamente en cómo podemos desde la entidad, identificar esos escenarios de redes y articulación, tanto internos como externos. Es decir, cómo a nivel interno, en estos escenarios, a través de estos escenarios de redes y articulación se desarrolla nuestro modelo de gobierno corporativo, cómo creamos flujos de decisión que garanticen la transparencia y la existencia de controles adecuados para la toma de decisiones. Esos son los aspectos fundamentales en materia de redes internas, redes y articulación a nivel interno. Garantizar una
una gobernanza transparente de la organización a través de generar, pues primero de conocer cómo opera la organización a nivel interno y cómo se están dando estos escenarios de articulación entre dependencias, cuáles son las necesidades de intercambio de información. Nuestra preocupación en esa materia es que en muchos aspectos las dependencias de las entidades actúan como islas dentro de una misma organización y eso dificulta reconocer qué están haciendo las otras dependencias que puede servir internamente para la gestión de los procesos, lo cual pues es claramente una oportunidad para hacer más transparente estos escenarios. A nivel externo, de redes y articulación externa, lo fundamental es posicionar a la organización dentro de la estructura del Estado, es decir, saber quién nos controla, a quiénes controlamos. Recuerden, digamos que dentro del sector público nosotros tenemos el control de tutela, el control jerárquico, que nos hacen, si somos cabezas de sector, pues respecto de nuestras entidades centralizadas y descentralizadas, si somos una entidad descentralizada, pues respecto de nuestra cabeza de sector y al mismo tiempo las diferentes disposiciones legales nos están poniendo constantemente obligaciones de participar en este comité, asistir a esta instancia, tener este rol en tal em, escenario de participación y hemos pues encontrado que eso para las entidades no es claro. Entonces, en términos de actividades para el plan de ejecución y monitoreo, lo que deberíamos pensar es cómo mantenemos actualizada esta información y hacemos seguimiento a los compromisos que se pueden hacer a nivel externo en esas redes y articulación. Entonces, las actividades deben estar pensadas más en función de la organización. Sin embargo, esto es importante que se documente dentro del programa de transparencia y que dentro de ese escenario de redes nosotros podamos contarle a las organizaciones cuál es nuestro modelo de gobernanza, de gobierno corporativo y cuál es nuestra posición dentro de la estructura del Estado colombiano, porque eso dialoga con otros elementos del programa de transparencia que tiene que ver con la rendición de cuentas, particularmente con los aspectos de control social y es que un ciudadano informado sobre dónde está esa entidad, cómo funciona y dónde más está trabajando, pues le permite hacer un mejor control sobre los compromisos que adquiere, por ejemplo, a nivel de redes y articulación externa, que adquieren estos comités o instancias interinstitucionales en que participa. Eh, quiero pues hacer énfasis en cuál es la problemática, digamos, cuál es la necesidad que vio la Secretaría o la oportunidad en materia de redes y articulación, y es que en nuestro estado existen muchos comités, instancias que se han creado por normas que no son operativos. Entonces hay el comité de X cosa, el comité de Y, y a una entidad designan secretaría técnica, a la otra entidad designan presidente de esos comités que no funcionan justamente porque no todos son conscientes de cuál es su rol y cómo participar en ese proceso. Entonces, es fundamental, digamos, en términos de actividades, identificar cuáles son esos escenarios y una vez se identifiquen, lo que el programa de transparencia nos llama es hacerle seguimiento, es principalmente son actividades de monitoreo a la operación de esas redes. Eso de cara a lo que debemos proponer dentro del plan de ejecución y monitoreo. Y como lo mencionaba, de cara al ciudadano, sobre todo esto se vuelve más una fuente de información que un escenario de actividades, porque lo que queremos es que producto de las actividades internas que define la organización, el ciudadano, el externo, digamos, cualquier persona ajena pueda tener esta visión transparente de cómo se gobierna la organización y cómo se relaciona con otras entidades. Entonces, digamos, eso de cara a cuáles podrían ser los escenarios que podríamos incluir en el plan de ejecución y monitoreo de redes y articulación. No veo todavía preguntas de personas con la mano levantada, entonces voy, mientras busco el archivo con las preguntas anteriores, voy leyendo aquí la que nos hacen. Eh, Jenny Gómez nos pregunta, me gustaría ver si ustedes ya formularon su programa de transparencia y si se encuentra publicado o si existe una plantilla ya definida para implementarla siguiendo los lineamientos normativos. La Secretaría de Transparencia como tal no va a contar con un programa de transparencia y ética pública. Es importante, pues para quienes no lo saben, nosotros somos una dependencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Entonces, quien debe tener el programa de transparencia de acuerdo con la obligación legal es el Departamento Administrativo.
donde, pues, al cual pertenece la Secretaría de Transparencia, porque los programas se refieren a entidades, no a dependencias. Entonces es muy importante. Eso también nos permite aclarar en términos del ámbito de aplicación que los programas se predican son únicamente de entidades y entidades públicas. En ese orden de ideas, pues al programa que podrían, el programa que vinculará a la Secretaría de Transparencia será el de la Presidencia de la República. En este momento, la presidencia está en el proceso de construcción, no hemos tenido, todavía no se ha publicado el programa definitivo. La Secretaría sí estará haciendo un acompañamiento especial al programa de la Presidencia de la República, pero en la sesión anterior nos contaron de 3 experiencias que tal vez le pueden ayudar en ese proceso. Corpo Guajira, la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, nos contó que en su programa, en su página web y sede electrónica ya tenían publicado un programa de transparencia y ética pública. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses también nos compartió su experiencia y nos invitó a consultar la página, su página institucional, donde podríamos encontrar de forma detallada el proceso que ellos están llevando, así como la Secretaría Jurídica del Distrito de Bogotá. Importante, estos deben ser referentes de cómo otras entidades han hecho el programa de transparencia y ética pública, pero de ninguna forma se vuelve un escenario como de plantillas o formatos. Recuerden, el programa al final debe reflejar y representar de cierta forma su identidad institucional. Hay unos lineamientos que trae el anexo técnico de cómo debe construirse. Nuestra propuesta siempre ha sido que se piensen esos lineamientos como haciendo un símil a la construcción de un edificio, que se piensen esos lineamientos como las bases sobre las cuales se va a construir, pero la forma que asuma la estructura, la ingeniería de detalle, la arquitectura de ese programa de transparencia, pues al final termina siendo propio de cada entidad en la medida que la apuesta es que se incorpore orgánicamente dentro de sus dinámicas de planeación. Entonces, nosotros les podemos mencionar estos referentes, seguramente hay muchos más, digamos, la Secretaría tampoco hemos todavía tenido el proceso de identificar cuáles entidades ya cuentan con el programa, tampoco quiero decir que estos programas ya hayan sido revisados por la Secretaría, lo único es que pueden servirles a ustedes y a las entidades que nos preguntan esto sobre estas plantillas como referentes para la construcción, pero muy importante siempre tener presente esta salvedad. El lineamiento de la Secretaría es una base, la ingeniería de detalle y la estructura de esa edificación que debe ser el programa de transparencia. La idea es que venga muy de la entidad, entonces pues el llamado es a asumirlos como eso, como unos indicadores, unas prácticas que han tenido otras instituciones, pero no caer, digamos, en la trampa de copiar y pegar, de, digamos, tener el mismo programa de transparencia, cambiar el nombre de la entidad, porque puede que funcione, pero también puede que no funcione y no queremos que el programa de transparencia se quede simplemente en un documento hecho, firmado por la alta dirección, pero que no se ejecuta y no transforma eh, de forma incidente las organizaciones, y creemos que para lograr esas transformaciones, pues es muy importante que el programa sea un producto que surja de la misma entidad, que responda a sus necesidades, a sus particularidades, que se adapte a su contexto, y por eso es muy importante tomar estas plantillas o referentes con reserva de inventario en la medida que la apuesta es que pueda transformar a nuestras instituciones, que podamos contar con esa estrategia institucional de lucha contra la corrupción, y en la medida que es institucional, pues debe ser algo como muy propio. Em, por responder, digamos, algunas preguntas de la sesión anterior, em, podemos, voy a primero como terminar de responder, que veo que hay todavía en el chat, porque digamos las preguntas de la sesión anterior, algunas podemos resolverlas en conjunto. Eh, Nos pregunta Marcela García, ¿para cuándo se tiene proyectada la expedición de la actualización de la guía de riesgos del DAP y si esto impacta los términos establecidos en el programa de transparencia y ética pública? Bueno,
Como lo hemos mencionado en otros espacios y pues queremos también contárselos a ustedes en caso de que no lo hayan escuchado, desde la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, este primer trimestre del año hemos estado trabajando en la construcción de unas guías complementarias. Estas guías no tienen el espíritu ni la intención de modificar el anexo técnico. El anexo técnico sigue siendo la línea, sigue siendo el estándar vinculante para las entidades. Eh, Sin embargo, y debemos reconocerlo, cuando se hizo la propuesta del anexo técnico, se planteó desde un escenario de máxima discrecionalidad para las entidades y como una oportunidad para desarrollar estos escenarios de autorregulación, autocontrol y autogestión. Y por lo tanto, pues el lineamiento está pensado sobre unas propuestas generales que deben ser adaptadas por la entidad a su particularidad. Sin embargo, pues un reclamo reiterado que hemos recibido de parte de las entidades es que el lineamiento, tal vez en esa ambición de garantizar tanto la discrecionalidad, puede ser demasiado general y que muchas entidades requieren un proceso más guiado para construir ese programa de transparencia, un acompañamiento más paso a paso. Y esa es la propuesta que está desarrollando la Secretaría de Transparencia a través de la construcción de estas guías. Dentro de esas guías, tal vez la más importante, no lo digo porque las otras no sean relevantes, sino porque es la guía, una guía que sí viene a complementar o a desarrollar más el lineamiento, es la guía para la administración de riesgos y el diseño de controles en entidades públicas. Si ustedes leen el anexo técnico, es muy claro el anexo en decir que el lineamiento no viene del anexo, sino que vendrá esta guía en el sentido de que es un instrumento que ya existe dentro del ordenamiento jurídico y pues no queremos generar una duplicidad en el que el anexo técnico fuera el mismo contenido que la guía. Entonces, por eso la apuesta es tener únicamente este último documento en el cual pues estamos ya trabajando, ya estamos en una etapa final de construcción. La, en este momento estamos validando la propuesta que ha hecho la Secretaría de Transparencia para transformar los procesos de gestión de riesgos con algunas entidades que son estratégicas en estos temas. Le hemos compartido la guía a la UIAF, le hemos compartido la guía a la Superintendencia Financiera por la experiencia que ellos tienen en temas de SARLAF. Lo hemos compartido con el sector Hacienda por el impacto que puede tener en la administración de los recursos de las entidades. Asimismo, lo estamos validando con otros expertos y entidades que ya tienen una experiencia más consolidada en estas materias y esperamos poder tener una versión, pues estamos esperando sus comentarios para el próximo viernes 28. No puedo en este momento dar como una fecha precisa. Nuestro compromiso como Secretaría de Transparencia es que la guía se publique antes del 30 de abril de este año. O sea, más tardar esa fecha, esperamos que sea antes, que sea pues en los primeros días de abril, si se puede antes de Semana Santa, lo más probable es que sea después de la Semana Santa, para poder entonces dar estos lineamientos en materia de riesgos. Como no se modifica el anexo técnico, la guía no va a modificar los plazos que están ya definidos en la ley para la implementación del programa de transparencia y ética pública. Sin embargo, sí hemos contemplado la necesidad de que la implementación de la guía se haga de forma gradual. Es decir, no quiere decir que a 30 de agosto ustedes ya vayan a tener que haber implementado todo el contenido de la guía de riesgos, porque sabemos que esto es un proceso complejo que requerirá una cultura de gestión del cambio, porque es tal vez la apuesta más ambiciosa de los programas de transparencia, que es movilizar a las entidades del sector público hacia la gestión del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación. Eso, digamos, no se hace en 6 meses, no se hace, pues no se hace en 15 días, no se hace en 3 meses, no se hace en 6 meses. Eso será un proceso gradual en el tiempo. Entonces, ciertamente en materia de riesgos sí vamos a asegurar esa implementación gradual. Es decir, no va a salir el 30 de abril para decirles que en 4 meses van a tener que implementar todos estos programas, sino que se hará progresivamente en el tiempo y por eso la guía vendrá acompañada de una circular
en la cual la Secretaría aclarará cuál será ese proceso gradual de implementación. Entonces, respecto del programa de transparencia es un conjunto, no va a haber una alteración en la fecha. Lo que hemos propuesto desde la Secretaría de Transparencia es que el programa debe estar implementado dentro del límite de la ley, pero la implementación, la ejecución de algunos aspectos, sobre todo en materia de riesgos, definitivamente va a ser gradual en el tiempo. Y estamos pensando esta circular también para que sea un instrumento que le permita a sus unidades de control interno, a la alta dirección de las entidades, pues tomar tener en cuenta cuáles son eh, la forma en la que se podrá implementar esta guía y evitar, digamos, que lleguemos a un escenario de posibles hallazgos. Es decir, no queremos que ninguna unidad de control interno el 1 de septiembre diga que hubo un hallazgo porque una entidad no tiene completamente implementado la nueva guía de riesgos, porque sabemos que eso es un proceso que se va a dar en el tiempo y que requerirá unos ajustes institucionales importantes, unos cambios, unas nuevas visiones, y por eso se dará de alguna forma de implementación gradual. Hay cosas que las entidades hoy en día ya están haciendo, ustedes ya tienen una metodología para la aplicación del mapa de riesgos, hay ya unos antecedentes de la gestión de riesgos de riesgos de corrupción. Entonces hay unas cosas que obviamente se podrán implementar en el corto, en el inmediato y corto plazo, pero particularmente lo que tiene que ver con lavado de activos, lo que tiene que ver con los procesos de debida diligencia, lo que tiene que ver con todo el aseguramiento del cumplimiento de estas políticas, pues esos serán elementos que se darán en el tiempo y por eso es que proponemos esta implementación progresiva. Eso es como lo que podemos informar en este momento. Nos comprometemos a que sale antes del 30 de agosto, estará acompañada, 30 de abril, estará acompañada esta circular con instrucciones precisas que permitan hacer una auditoría efectiva al programa de transparencia. No se va a modificar el plazo, pero se va a garantizar que la implementación será gradual en el tiempo. Em, la siguiente pregunta, nuevamente Aide nos pregunta si existe un modelo de matriz para la identificación de dichas redes o para ese inventario. En este momento, como les comentaba, bueno, entonces esto me permite cerrar la respuesta anterior. Entonces ahí solo les hablé de una de las guías que estamos construyendo, que es la guía de riesgos. Además de esa guía, estamos elaborando una guía complementaria en materia de redes y articulación, una guía complementaria en materia de desarrollo del modelo de estado abierto y una guía complementaria para los temas de iniciativas adicionales y componente transversal. Estas guías pretenden apoyarlos a ustedes, sobre todo en el proceso de diagnóstico, o sea, de dónde partimos para poder construir las actividades que se convertirán en mis instrumentos del programa de transparencia y ética pública y también pues una apuesta de la guía por darles algunos insumos adicionales para que ustedes puedan definir bien cuáles serán esas políticas, procedimientos o códigos de conducta que se adoptarán en el programa de transparencia para desarrollar cada uno de los componentes del programa, en los componentes del programa. En el marco de esa guía, que también la idea, pues nuestra apuesta es que podamos estarlas publicando como producto de ese trabajo que hicimos en este primer semestre durante el mes de abril. Ahí es donde podremos contar con elementos adicionales que puedan ayudarlos en ese proceso, particularmente en lo que tiene que ver con redes y articulación. Nuevamente, y creo que es muy importante como aclararlo de todas formas, las guías no van a cambiar el lineamiento, es decir, no tienen la intención de que lo que ustedes ya hayan hecho, los avances que ya se hayan consolidado, tengan que transformarse, como lo hemos propuesto en todos los escenarios. A nuestro interés es garantizar la capacidad del programa de integrarse orgánicamente a sus estructuras de planeación y eso solo lo vamos a hacer en la medida que se desarrolle desde la perspectiva de la autorregulación, autocontrol y autogestión. Entonces, el lineamiento garantiza su escenario, su margen de discrecionalidad. La guía lo que tiene es
lo que busca es dar respuestas a esos aspectos más puntuales que pueden tener y en todo caso complementar el trabajo que ya han hecho. Eso es como fundamental aclararlo porque sabemos que hay entidades muy juiciosas que ya vienen avanzando en este tema y por eso lo que será vinculante siempre y en todo caso y lo que debe ser objeto de auditoría en términos de cumplimiento es el lineamiento. Las guías no vinculan en el sentido de que son recomendaciones que hace la Secretaría, aclaran algunos aspectos, hacen esta paso a paso un poco más detallado, pero el margen de control, digamos, desde donde se debe hacer ese proceso de verificación es desde el instrumento vinculante que es la Ley 2195, el Decreto 1122 de 2024 y el anexo técnico. Digamos, esas son las fuentes normativas. Las guías no tienen el propósito de transformar lo que ustedes ya han hecho y, sin embargo, pues vienen a hacer este insumo adicional. Lo que hemos propuesto en otros espacios es que las entidades empiecen ese proceso de formulación del programa desde el componente transversal, que es el componente más propio de cada entidad. Ahí va a ser muy difícil que ustedes puedan encontrar uno que les aplique tal cual, porque cada entidad funciona como eh, está dentro de sus particularidades. Entonces, nuestra apuesta es empiecen primero por ese componente transversal y a continuación con el componente programático. Y lo que esperamos es que para este segundo trimestre del año, entre mayo y junio, entre abril y junio, ustedes puedan ya contar para el desarrollo de ese componente programático con las guías. Como lo he mencionado, las guías las estaremos publicando en el transcurso del mes de abril. Lo más probable es que salgan a finales de ese mes para poder entonces apoyar esos procesos adicionales. Eh, Nos pregunta Natalia Pinzón, buenas tardes, nosotros somos una sociedad de economía mixta, ¿cómo funcionaría en este caso el programa de transparencia? ¿Dónde se encuentran los lineamientos para definir la estructura? Como lo mencioné hace unos minutos, el marco normativo de los programas de transparencia son la Ley 2195 de 2022, el Decreto 1122 de 2024 y su anexo técnico. Ese es el marco de referencia normativo bajo el cual se debe construir el programa de transparencia en la medida que esos instrumentos son los que son vinculantes para la organización. Eh, de acuerdo con la Ley 2195, el criterio determinante para el ámbito de aplicación es la naturaleza de una entidad. Eso quiere decir que todas las entidades que se consideren públicas, públicas en la medida que fueron creadas por una ley, un acuerdo, una ordenanza o por instrucción de estos, o creadas directamente por la Constitución, deberán contar con un programa de transparencia y ética pública. En el caso de las sociedades de economía mixta, de las empresas industriales y comerciales del Estado, en general de los establecimientos públicos que, dada la misión que eh, tienen la posibilidad de estar al mismo tiempo, aparte de su naturaleza pública, actuar en un mercado, industria o sector regulado por una superintendencia o cualquier supervisor. Es posible que en estos casos particulares, además de la obligación de tener el programa de transparencia y ética pública, pueda existir la obligación de tener el programa de transparencia y ética empresarial. ¿Por qué? Porque es una facultad de los supervisores de las industrias, los mercados y los sectores regulados solicitarles a los actores la adopción de estos programas de transparencia y ética empresarial. La línea que establece el decreto 1122 es que en esos casos en los que por la naturaleza pública existe la obligación del programa público, pero por la misión que se le ha asignado a la entidad también existe la obligación del programa empresarial, será suficiente el desarrollo del programa empresarial y se entenderá cumplida su obligación respecto del programa público. Ahora bien, si es una sociedad de economía mixta que no tiene un supervisor, que no hace parte de una industria, mercado, sector regulado, sino que opera dentro de eh, eh, otros escenarios en los que no se le exige un programa de transparencia y ética empresarial, pues deberá aplicar entonces la norma en función de su naturaleza y desarrollar el programa público.
Entonces, importante en el caso de los establecimientos públicos, del sector descentralizado por servicios, que siempre el primer análisis que se haga sea el análisis del ámbito de aplicación, determinar si existe algo, una obligación de tener un programa de transparencia y ética empresarial. Si no la existe, dada mi naturaleza como entidad pública, va a entrar a serme exigible el programa de transparencia y ética público. Y ese programa debe desarrollarse de conformidad con lo que está establecido en el decreto 1122 de 2020, bueno, la ley 2195-2022, el decreto 1122 de 2024 y su anexo técnico. Ya la fecha de las guías la hemos aclarado. Nos pregunta Marta Cuadrado. Muy buenas tardes. Encuentro que se cuenta con código de integridad, código del buen gobierno, código de transparencia y ahora programa de transparencia y ética pública. Pregunta, ¿todos están vigentes? ¿Dónde se articulan estos instrumentos? Lo que nosotros hemos propuesto es que justamente sea el programa de transparencia y ética pública el que actúe como sombrilla de todas las políticas institucionales que están relacionadas con la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción es una política en sí misma, es un mandato que tienen las entidades públicas, no solo es una política de gobierno, sino que es una política de Estado que así ha sido desarrollado dentro de la normativa, que deriva de una serie de principios constitucionales, pero como tal, la política de lucha contra la corrupción se desarrolla a través de una serie de políticas eh, que están conexas y que están relacionadas fuertemente, muy fuertemente. ¿De qué estamos hablando? De la política de transparencia y acceso a la información pública, de la política de integridad, de las políticas de participación ciudadana, porque todos estos son escenarios que tienen una fuerte influencia para lograr ese gran objetivo de luchar contra la corrupción. Transparencia y acceso a la información pública nos garantiza que la entidad está demostrando y garantizando el acceso a la información que genera en la medida que la información es fundamental para cualquier ejercicio de control social. La política de integridad se refiere a los escenarios de comportamiento ético dentro de nuestros funcionarios para poder generar esa integridad en el servicio público. La política de participación ciudadana abre todo este escenario de diálogo y corresponsabilidad que son fundamentales en el Estado abierto. Entonces, lo que nosotros hemos propuesto y la visión que debe tener el programa de transparencia y ética pública es ser ese instrumento abarcativo. Entonces, yo no es que el programa de transparencia sea diferente al código de integridad o sea diferente al código de buen gobierno. Nosotros hoy en día no tenemos código de transparencia, o bueno, no sé en específico a qué se refiere con código de transparencia. Está la política de transparencia y acceso a la información pública, pero eso no implica que la entidad deba adoptar un código en ese sentido. Sin embargo, sí debe tener unas medidas de transparencia activa, transparencia pasiva y accesibilidad. Todo esto se armoniza dentro del programa de transparencia y ética pública. Entonces, ustedes cuando revisan la metodología se dan cuenta que dentro del desarrollo del modelo de Estado abierto hay un componente preciso de integridad. Entonces, no es que usted tenga que tener código de integridad y desarrollar dentro del programa de transparencia lo de integridad, sino que su código de integridad queda dentro del programa de transparencia y se vuelve la línea bajo la cual la entidad va a fortalecer ese escenario de integridad. ¿Qué es lo que nos propone el programa de transparencia? Es al contrario, más bien cómo podemos complementar ese código y cómo dejamos pues de que sea un documento escrito que está ahí dentro de la organización, que cada mes enviamos un correo recordando cuál es el valor del mes, sino cómo genuinamente propiciamos espacios de cumplimiento y de fortalecimiento de la cultura de la legalidad. Entonces, mi código de integridad hace parte del programa de transparencia dentro de la estructura del desarrollo de un modelo de Estado abierto. Y lo que buscamos es que a través del programa, ese código, que no tiene que ser diferente, no tengo que hacer uno especial, sin lo que tenemos que pensarnos desde el programa es cómo lo cumplimos, cómo lo instrumentalizamos. Asimismo, el código de buen gobierno se vuelve un elemento fundamental dentro del escenario de redes y articulación. Entonces, por ejemplo, ahorita nos preguntaban si podíamos, cuando vamos a tener una matriz de identificación de dichas redes. Para el escenario externo, pues hay todavía un escenario importante de trabajo.
pero a nivel interno, el código de buen gobierno en las entidades que tienen que adoptar ese código de buen gobierno, pues se vuelve un instrumento base sobre el cual construir esos lineamientos para fortalecer la transparencia en los escenarios de gobernanza corporativa. El tema es que no todas las entidades deben tener un código de buen gobierno. Eso depende pues del análisis, del análisis del ámbito de aplicación de las normas que hoy lo establecen, pero por vía del programa de transparencia lo que buscamos es que sí haya genuinamente buenas prácticas de gobierno corporativo. Si lo quieren codificar o ponerle código de buen gobierno, digamos, parte de la discrecionalidad de la entidad, pero lo importante es que el programa de transparencia está ahí como esa sombrilla abarcativa, o sea, sobre esa sombrilla que abarca todos estos instrumentos. Asimismo, en materia de transparencia y acceso a la información pública, no quiere decir que la política de transparencia siga al margen del programa, sino que dentro del desarrollo del modelo de Estado abierto se asume esta política también. Entonces, es muy importante tener esta visión holística, entender que la lucha contra la corrupción se da eh, en sí misma, porque hay algunas acciones concretas en materia de lucha contra la corrupción, pero que también se da a través de otras políticas institucionales y que esas políticas institucionales, la idea es que en el marco las podamos englobar dentro del programa de transparencia y ética pública y gestionarlas bajo las dos propuestas que nos trae fundamentalmente el programa. Uno, que es garantía de cumplimientos, o sea, cómo no solo está la política y el cumplimiento formal, sino que avanzamos en unos escenarios de cumplimiento material de la ley. Y además, podemos también darles enfoque de lucha contra la corrupción. Entender que esas políticas, que el cumplimiento de esas políticas no solo es un tema porque la ley me dice, sino que al cumplir con esas políticas también estamos blindando nuestra entidad contra la materialización de actos ilícitos o ilegales de desviación de poder. Entonces, el llamado no es a verlos como tenemos que hacer cuatro cosas diferentes, sino a entender el programa de transparencia como ese instrumento abarcativo en el cual yo puedo desarrollar todos estos componentes y todas estas políticas que están conexas con ese gran objetivo que es luchar contra la corrupción. Y ese pues es el sentido del lineamiento que ha dado la Secretaría de Transparencia. Eh, Me preguntan cuáles son las fuentes normativas. La señora Natalia Pinzón, asumo que está relacionado con eh, su pregunta sobre cómo funcionaría el programa en una sociedad de economía mixta. Reitero, decreto 1122 de 2024. eh, bueno, ley 2195 de 2022, decreto 1122 de 2024 y el anexo técnico. Ahora, si usted está dentro, si su sociedad de economía mixta está en competencia o participa de un mercado de industria o sector regulado, quien define la normativa que aplica a ese sector, pues es el supervisor, es decir, la superintendencia o digamos quien sea el supervisor legal de ese mercado. Elber Ocampo nos pregunta, buenas tardes, me hicieron esta afirmación. ¿Es necesario conocer el componente programático para revisar si está articulado con el componente transversal? Esto es cierto. De acuerdo a lo que dijiste, ahora podemos ir construyendo el componente transversal y luego podemos hacer el componente programático y ajustarlo con las guías que van a salir. Obviamente, digamos, los componentes deben complementarse. El componente transversal es son todos esos elementos de apoyo que me permiten a mí cumplir con el componente programático. Pero en términos prácticos, en términos de lo que la entidad puede hacer, no necesariamente se tienen que desarrollar de forma simultánea, sino que se pueden hacer de forma sucesiva. Yo puedo empezar el proceso de construcción del alcance del programa de transparencia, porque, digamos, yo de forma general ya sé cuáles van a ser las líneas que va a tener ese programa, puedo empezar a definir los objetivos, puedo construir la declaración institucional, puedo pensarme cómo se va a incorporar ese programa en las dinámicas de planeación, es decir, cuándo va a ir al comité, a qué comité va a ir, quién lo debe presentar, quiénes van a asumir estos roles de supervisión, administración. Puedo pensarme cuáles van a ser las estrategias de formación, o sea, puedo pensarme también cómo voy a comunicar este programa, empezar a dialogar con la unidad de control interno, cómo vamos a incluir esto o cómo se va a hacer el proceso de auditoría y mejora. Digamos, hay elementos en los que yo puedo empezar a avanzar del componente transversal.
y después puedo abordar de lleno el componente programático y al final puedo hacer una revisión de los escenarios del reporte, puedo complementar algunos ajustes en el componente transversal para que estos dos se complementen. Entonces yo puedo trabajarlos en simultáneo, pero también puedo trabajarlos en sucesivo. Digamos, lo que no sería una buena práctica o lo que no recomendamos es que se presente para aprobación de forma fragmentada. El programa es un único instrumento. Entonces, el programa de transparencia no es divisible en cuanto a la aprobación, es decir, como que mañana presentamos para que se apruebe el componente transversal y en 3 meses presentamos para que se apruebe el componente programático. No, los componentes, o sea, esos componentes, como su nombre lo indica, hacen parte de algo y ese algo es el programa de transparencia y ética pública. Entonces, en el sentido de si yo puedo aprobarlos de forma separada, la respuesta es no. Si yo puedo hacerlos de forma separada, o sea, más que separada, si puedo hacerlos de forma sucesiva, es decir, empezar por uno y después continuar por el otro, la respuesta es sí, claro. Digamos, uno puede avanzar en muchos aspectos del componente transversal mientras mientras nosotros, digamos, podemos complementar y apoyar ese proceso con la expedición del componente programático. Pero ese proceso de construcción puede darse, como lo hemos mencionado, de forma simultánea o sucesiva, pero lo que no podría pasar es que yo los apruebe por separado porque no puedo llevar un componente de algo. La idea es que lleve ese algo completo para que sea el órgano quien lo apruebe. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Les recordamos que en el chat están el listado de asistencia para diligenciar el formulario, para registrar su asistencia y esto nos permite mantenernos en contacto con ustedes. Muchas gracias. Eh, Nos pregunta Hasblady, buenas tardes. Mientras la entidad está en transición, ¿debe presentar avance de las actividades del PAC que se venía trabajando? Bueno, como ustedes saben, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se formulaba y se implementaba y se ejecutaba y evaluaba en la vigencia, ¿no? Es decir, yo formulaba el plan de transparencia para 2023, 2024 y 2025. Para el 1 de enero de 2025 no existía una norma vigente que obligara a que una entidad cuente con un plan anticorrupción y atención al ciudadano. A hoy, 21 de marzo, no hay tampoco esa norma vigente. Desde la Ley 2195 de 2022 se derogaron a nivel legal las normas del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en la medida que se sustituyó todo el artículo 73 y lo que entró a reemplazarlo es el Programa de Transparencia y Ética Pública. Desde el 30 de agosto de 2024 se derogaron a nivel reglamentario las disposiciones del decreto 1081 relacionadas con Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para establecer lo pertinente con el programa de transparencia y ética pública. Entonces uno puede entender que desde el 30 de agosto de 2024 tuvo efecto pues la derogatoria integral de las normas del Plan Anticorrupción. Y en esa medida, a partir de ese momento, pues no existe obligación de que una entidad cuente con un plan anticorrupción y atención al ciudadano. Hay dos razones por las cuales bueno, eso, digamos, ahí en términos normativos. ¿Qué efectos tiene eso respecto del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de 2024? Como ese plan se formuló y aprobó en el mes de enero de ese año, donde todavía estaban vigentes las normas reglamentarias, pues ese plan de la vigencia 2024 debía cumplirse y agotarse de acuerdo con la norma que estaba vigente al momento de su formulación. Es decir, si ustedes hicieron plan de 2024, en el mes de enero debieron haber hecho el seguimiento del último cuatrimestre del año y debieron haber cerrado su programa de 2024 conforme a las normas que estaban vigentes. Hay dos motivos por los cuales una entidad en 2025 puede tener un plan anticorrupción y atención al ciudadano. El primero es porque
Sus dinámicas de planeación iniciaron antes del 30 de agosto de 2024 y ellos hicieron la planeación de esta vigencia, de la vigencia 2025, conforme a las normas que estaban vigentes antes de la expedición del decreto 1122. Y en ese sentido, tienen un plan anticorrupción y atención al ciudadano para esta vigencia. Como en ese momento, como ahí pues opera el fenómeno de ultraactividad de la ley, yo aplico las normas que estaban vigentes al momento en que se formuló el instrumento de planeación que yo estoy ejecutando. Si la entidad no formuló plan anticorrupción atencional para 2025, no está incumpliendo ninguna norma. ¿Por qué? Porque pues desde el 30 de agosto quedaron derogadas estas normas. Entonces, la primera razón es por efecto de la ultraactividad de la ley. Para el momento en que salió el decreto 1122, yo ya había desarrollado mi planeación de la vigencia siguiente y por lo tanto tengo plan anticorrupción atención al ciudadano. El segundo motivo es porque sin tener la obligación, como buena práctica institucional, yo, entidad, decidí continuar con mi plan anticorrupción y atención al ciudadano mientras hago el proceso de transición al programa de transparencia y ética pública. Como buena práctica, pues es vinculante en la medida que la entidad lo decidió así, si se presentó y se aprobó por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño o por la instancia directiva que tengan ese plan y quedó aprobado, pues se vuelve vinculante para la organización por efectos de ese momento, de esa disposición. Sin embargo, desde el 30 de agosto de 2024, que fue cuando se cumplió con todos los requisitos con el plazo y la condición que traía la ley 2195, la obligación que existe para las entidades, la que es exigible, es la de contar con un programa de transparencia y ética pública. El legislador, por expresa disposición, señaló que para cumplir esa obligación había un periodo de transición. Por lo tanto, a pesar de ser exigible desde ese momento, yo tendría, si soy una entidad del orden nacional, hasta 1 año y si soy una entidad del orden territorial, hasta 2 años para implementar mi programa de transparencia y ética pública. Entonces, la obligación está ahí, existe, pero la exigibilidad está diferida en el tiempo por disposición del legislador. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo soy una entidad nacional del orden nacional, a 1 de septiembre de 2025, yo no puedo decir que estoy cumpliendo la norma si tengo un plan anticorrupción y atención al ciudadano, porque mi obligación es tener un programa de transparencia y ética pública. Eso mismo aplica para las entidades territoriales. Una entidad territorial a 1 de septiembre de 2026 no puede decir que está cumpliendo la norma si tiene un plan anticorrupción, porque la obligación que se le exige es tener un programa de transparencia y ética pública. Entonces, en el escenario en el que nosotros estamos en este momento es en ese contexto de transición. Lo que a mí deberían evaluarme, mis auditores, los órganos de control externo, es que yo esté cumpliendo con ese proceso de transición, porque es la obligación que tengo, pero la facultad que me dio la ley de que tendría un periodo para implementar. Ahora bien, más allá de lo primero y lo fundamental es eso, estamos en ese escenario de transición. Si yo tengo plan anticorrupción como lo decía ahorita, un efecto de la ultraactividad de la ley, porque yo empecé a planear mi vigencia 2025 antes del 30 de agosto de 2024, o por buena práctica y mi institución lo adoptó como buena práctica, pues yo debo aplicar las normas que regían ese plan anticorrupción. Pero entiéndase que en ese momento yo lo estoy haciendo de forma excepcional porque mi obligación normativa en este momento es estar en transición. Una vez se cumpla ese periodo de transición, mi obligación es tener programa de transparencia y ética pública. Entonces, es muy importante tener en cuenta esos aspectos en lo que tiene que ver con la implementación y en el caso particular de las entidades que tienen PAC. Reitero, hoy 21 de marzo de 2025, no existe obligación legal de tener plan anticorrupción y atención al ciudadano. A 1 de enero de 2025 esa obligación no existía. Esa obligación no existía a 1 de septiembre de 2024. Existió hasta el 30 de agosto hasta el 30 de agosto del año 2024, que fue el momento en el que se expidió el decreto 1122. Entonces, es importante tener eso por los efectos que tiene para los PAC 2024 y lo que tendría para los PAC 2025. Si ustedes, entidades como buena práctica, tienen plan, no hay ningún problema, pero tengan en cuenta que eso no sustituye, deroga, suprime o elimina su obligación de tener programa de transparencia.
Y si tienen el plan, pues la idea es que le sigan haciendo monitoreo como lo establecía la norma. Sin embargo, lo importante en este momento para todas las entidades es estar en ese proceso de transición. Digamos, eso es lo que normativamente se exige y lo que normativamente es vinculante. Nos pregunta Jenny Gómez, ¿el PTEP debe estar firmado como tal para su aplicación o es suficiente que esté aprobado mediante acta? Es suficiente que esté aprobado mediante acta. El programa no es un acto administrativo como tal. El programa es un instrumento de planeación de la organización. Como tal, no se requiere que esté firmado para que sea vinculante. Lo que se requiere es que haya sido aprobado y esa aprobación puede constar de todas las formas que sea posible. Si es el acta, digamos, si la entidad en algún gesto simbólico quiere hacer una firma del programa de transparencia, es admisible, pero lo fundamental es que haya el momento de aprobación. Que cómo conste esa aprobación, pues ya depende de lo que la entidad determine según su estructura interna. Desde nuestra perspectiva, con el acta del comité es más que suficiente. Sin embargo, si la entidad quiere hacer una firma, si quiere adoptarlo mediante una resolución, digamos, eso también hace parte de la discrecionalidad, pero para nosotros lo importante es que haya ese momento de aprobación, o sea, tiene que haber sido aprobado por la instancia competente dentro de la organización. En la mayoría de las entidades públicas es el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, pero así como tenemos Comité Institucional de Gestión y Desempeño, tenemos sociedades de economía mixta que tienen juntas directivas, tenemos otros establecimientos públicos que tienen diferentes comités que no necesariamente son equivalentes, pues que no tienen la misma denominación. Entonces, lo importante es que haya sido aprobado por la entidad y la autoridad correspondiente dentro de la entidad. Y como quieran hacer constar esa aprobación, digamos, hace parte de la discrecionalidad, pero no se requiere que sea firmado. Tampoco se requiere el acto administrativo. El acta en sí mismo es suficiente. Recordemos que esto es un instrumento de planeación. Nos pregunta Juan Diego, frente a las normas derogadas, ¿aplica el decreto 612 de 2018 en cuanto a la publicación de los planes donde está incluido el PAC, ahora PTEP? El decreto 1122 dispone, eh, en un parágrafo, si no me equivoco, que todas las referencias que se hagan en otras normas al programa, al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano deben entenderse hechas ahora, a partir de ese momento, al programa de transparencia y ética pública. En ese sentido, si yo leo el decreto 1083, pues el decreto 1083 en lo que fue adicionado por el decreto 612 y voy al artículo que dice integración de los planes, programas y proyectos al plan de acción institucional, lo que debo leer que dice el numeral 9 no es plan anticorrupción y atención al ciudadano, sino programa de transparencia y ética pública. En ese orden de ideas, el programa de transparencia como instrumento de planeación hace parte del plan de acción institucional. Ahora bien, hubo un cambio, ahora bien, hay un cambio metodológico que se propone a partir del anexo técnico y es que el programa de transparencia y ética pública rompa de cierta forma con esta lógica de anualidad, la política institucional de lucha contra la corrupción y las políticas conexas no requieren estas lógicas de cada año, de anualidad, porque son políticas permanentes en el tiempo, son políticas que se ejecutan periódicamente, que se ejecutan de forma periódica y constante dentro de la organización. Entonces no tiene sentido si, digamos, yo hago una política en estas materias, pues que cada año la actualice. Lo que debe hacer el programa de transparencia es tener esta visión, como su nombre lo indica, programática, estar alineado con esos momentos, hitos de planeación y en ese sentido rompe con esta lógica de anualidad. Entonces, la primera pregunta que debe surgir probablemente en Juan Diego y las personas que nos están escuchando es, pero si yo ya no tengo que hacer el programa cada año, pero sí tengo que publicar el plan de acción cada año y dentro del decreto, lo que dice el decreto 612 es que a ese plan de acción se incorpora el programa de transparencia y ética pública, entonces, ¿qué hago? Hay dos alternativas. Lo que nosotros hemos propuesto es discrecional de la entidad si cada año quiere publicar, si cada año quiere hacer el proceso formal de incorporar a su plan de acción institucional
el programa de transparencia y ética pública. El tema es que probablemente sea el mismo documento. Sin embargo, dentro de la metodología que se propone para el programa de transparencia y ética pública, hay una acción que contempla que este programa debe venir acompañado por un ejercicio de planear la ejecución y monitoreo. Si bien el programa de transparencia tiene esta visión transversal, que va alineada con los momentos hitos de planeación y que no requiere un ejercicio de cada año formularse, lo cierto también es que ese programa de transparencia va a tener unas actividades que son periódicas en el tiempo, es decir, que se van a repetir, que deben ser objeto de monitoreo y que por lo tanto deben hacer parte de un ejercicio de planeación institucional. Es decir, yo puedo definir mi política, por ejemplo, en tema de redes y articulación. Claro, yo defino y hago mi diagnóstico de redes externas. Sé que mi ministerio, mi entidad participa en tales y tales comités, en tales instancias. Y lo que digo es que en el marco del programa de transparencia, para garantizar el cumplimiento de nuestro rol dentro de esas etapas, haremos cada 6 meses actualizaremos, o cada año, o cada 8 meses, o cada el periodo que ustedes definan, actualizaremos nuestro mapa de redes y que el funcionario responsable o el funcionario delegado para asistir a ese espacio periódicamente actualizará los compromisos que asume la organización y el estado de cumplimiento. Eso, digamos, puede quedar en el programa de transparencia en esos términos. Entonces, la política institucional es esa. Tenemos un lineamiento que cada 8 meses vamos a actualizar nuestro mapa de redes y que el funcionario delegado periódicamente deberá informar y mantener actualizado los compromisos que se asumieron y los que se cumplieron. Eso implica, o sea, ese es el lineamiento que da el programa de transparencia y eso es lo que dice que debemos hacer para cumplir con ese escenario. Pero entonces falta esa parte lo dice el programa, pero ¿cómo vamos a verificar que eso se cumple? Entonces es donde viene este instrumento de ejecución y monitoreo en el que decimos, para la vigencia 2026, yo tengo que hacer en tal mes, en tal momento del año, tengo que hacer la actualización del mapa de riesgos. Y el responsable es Pepito Pérez. Eh, con tal periodicidad, en el momento en que surja la obligación, el responsable que es Antonio, bueno, XX, deberá actualizar esa información, deberá actualizar sus compromisos en el deberá actualizar los compromisos de la entidad en las instancias de participación. Y ese plan de ejecución y monitoreo es el que se actualiza periódicamente. Esa es nuestra propuesta, que como ese es el instrumento que va a cambiar, es al que nosotros hemos denominado plan de ejecución y monitoreo, ese es el que debería incorporarse al plan de acción por vía del programa de transparencia y ética pública. Entonces yo no cada año publico el mismo programa de transparencia y ética pública, sino que publico el apéndice, entonces apéndice 1, programa de transparencia, plan de ejecución y monitoreo. Y ese es el que se incorpora a mi plan de acción y se vuelve vinculante para la organización dentro de esa vigencia. Entonces, tengo el programa transversal y lo que hago son esos ejercicios periódicos de ejecución y monitoreo y esos son los que documento dentro de mi plan de acción. Reiteramos, es discrecional de la organización decidir si va a publicar todo el programa de transparencia o si acoge esta propuesta de publicar únicamente el plan de ejecución y monitoreo. Pero pues nosotros consideramos que lo que es más lógico es que sea ese elemento que es el que cambia y no el programa de transparencia, que es algo más estático y permanente dentro de la organización. Eso para responder que las disposiciones del decreto 612 de 2018 no se modificaron, sino que deben entenderse a partir de las disposiciones del decreto 1122, que dice que donde antes decía Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, ahora debe entenderse que dice Programa de Transparencia y Ética Pública. Jenny Gómez nos pregunta, en cuanto a la periodicidad, ¿se mantiene el monitoreo del PTEP y mapa de riesgos de corrupción como lo era el PAC de manera cuatrimestral o debe realizarse de forma trimestral según monitoreo del plan de acción? La metodología del anexo técnico establece que las periodicidades las definen ustedes, o sea, la define la entidad. Si lo quiere hacer trimestral, si lo quiere hacer cuatrimestral, si lo quiere hacer semestral, de acuerdo con el enfoque de riesgos, de acuerdo con las necesidades de la organización, de acuerdo con sus estructuras de planeación interna. El propósito es que el programa de transparencia no se vuelva
no venga a interrumpir sus dinámicas de planeación y a ponerse en unos plazos estáticos definidos por la norma, sino que sea la misma organización la que determine, digamos, mi mapa de riesgos es relativamente estable, entonces yo puedo hacer un monitoreo semestral. Uy, no, mi entidad tiene deficiencias en el proceso de identificación de riesgos o creemos que no está lo suficientemente madurada su capacidad para hacerlo, prefiero hacer un monitoreo bimestral. O no, queremos hacer un enfoque basado en riesgos. Entonces, lo que nosotros sugerimos es que se haga de forma anual. La periodicidad la determinan la organización de acuerdo con sus dinámicas internas de planeación, con sus propuestas, digamos, no, la gracia es que esto se armonice con reportes que ustedes ya hacen, que no sea, o sea, que no se pase la vida administrativa del funcionario público pensando en el reporte, en cada mes un reporte, ¿no? Entonces, mensualmente tengo que hacer tal reporte, trimestralmente tal reporte, cuatrimestralmente tal reporte. Entonces, el funcionario está más en función de los reportes que de su misionalidad. Entonces, la idea es que esta lógica del programa de transparencia les permita a ustedes hacer los reportes que sean necesarios, los estrictamente necesarios, y que se hagan dentro de la periodicidad que ustedes establezcan de acuerdo con sus capacidades internas. Es decir, si ustedes tienen una unidad, son una entidad pequeña, pues probablemente un monitoreo cuatrimestral o trimestral, pues no sea necesario. Pueden apostarle a un monitoreo más semestral o incluso un monitoreo anual. Eso hace parte de su discrecionalidad. Y es muy importante que cuando lo piensen en función de sus necesidades organizacionales y de sus retos como de su estructura y de planeación. No desde, porque la norma no les dice cuál es la periodicidad la determinan ustedes y la gracia de permitirles esta discrecionalidad en la periodicidad es que responda a sus necesidades internas. Entonces, ¿esto para qué? Para decirles que si ustedes quieren que continúe, o sea, si la entidad prefiere que siga siendo cuatrimestral, porque a eso venían acostumbrados y les funciona, está bien, pero también es una oportunidad para pensarse en nuevos periodos de reporte que sean más armónicos y más coherentes. Es decir, si ustedes están viendo que en 8 meses el reporte sale casi que igual, no hay ningún cambio, pues tal vez no es porque no es necesario hacerlo de forma cuatrimestral. Entonces, esa es una reflexión importante para tener en cuenta al momento de construir el programa de transparencia. Pensar en cómo optimizar, en cómo optimizarlo para que no sea como nos preguntaban en una pregunta hace unos minutos. Es que yo tengo que hacer uno, tengo que hacer dos, tengo que hacer tres, tengo que hacer cuatro, sino que lo vean también de una forma y de una forma que sea orgánico con con la entidad. Señor Leonardo. Hola, Hernando. Pregunta ID, que si por favor pueden precisar si se debe presentar el rol de administración en este momento. El programa puede establecerse para el periodo 2025-2027, teniendo en cuenta el cambio del periodo presidencial y la aprobación del PND, Plan Nacional de Desarrollo. Eh, si quieren me regalan 2 minuticos, esperamos que pase la banda que está haciendo aquí un cruce y ya les respondo las preguntas. Creo que ahí ya me pueden escuchar. Eh, ya eh, voy a responder como las dos preguntas que están en la sección de preguntas y respuestas para que es como una adicional. Eh, es importante, entonces nos preguntan, ¿en qué consiste la transición y cuáles son las fechas para implementarla? Y también aquí nos preguntan, en el periodo de transición, ¿cuál actividad se espera que efectúe la Oficina de Control Interno? Y también nos preguntan cuáles son los rangos de fecha que se pueden considerar como un periodo de transición. Entonces, importante, los rangos de fechas que se consideran para el periodo de transición son los que dice la ley. La ley dice un año
para las entidades del orden nacional, 2 años para las entidades del orden territorial. Si uno lee la ley 2195 y se queda con el parágrafo 2 exclusivamente, que es el que establece estos periodos, uno debería entender que ese año y esos 2 años empezaron a correr desde la promulgación de la ley en 2022, lo que quiere decir que a hoy todas las entidades estarían incumplidas. Sin embargo, la Secretaría de Transparencia considera que el parágrafo 2 no puede leerse de forma aislada de todo el artículo y que por lo tanto debe tenerse en cuenta también la condición que establecía el parágrafo 3, que es la adopción de unos lineamientos por parte de esta dependencia. Esos lineamientos se adoptaron el 30 de agosto de 2024. Eso quiere decir que el término perentorio para que se vuelva plenamente exigible el programa de transparencia y ética pública es 1 año para las entidades de la orden nacional, contado desde el 30 de agosto de 2024, y 2 años para las entidades del orden territorial, contado desde la misma fecha, 30 de agosto de 2024. Eso quiere decir que a las entidades del orden nacional el programa de transparencia y ética pública se vuelve plenamente exigible a partir del 30 de agosto de 2025, es decir, deben terminar su proceso de transición el 29 de agosto. Y para las entidades del orden territorial, el programa se vuelve plenamente exigible al 30 de agosto de 2026. En ese periodo de transición, lo que la entidad lo que la unidad de control interno debe tener presente es cómo es garantizar que su entidad esté avanzando y desarrollando los pasos necesarios para poder garantizar esa transición. Es decir, que no llegue el 29 de agosto del año que corresponda y que la entidad diga, ay, ¿verdad que tenemos que hacer el programa de transparencia? Sentémonos a hacerlo a las 8 de la mañana y lo que tengamos a las 5 de la tarde lo publicamos. Ese no es un escenario posible. Y por eso es que la unidad de control interno lo que debería auditar fundamentalmente es el proceso de transición. Es decir, hacer su evaluación de los procesos de tal forma que los procesos correspondientes y relacionados con el programa de transparencia y ética pública estén desplegando actividades para lograr esa transición. Nosotros hemos sugerido que bajo la premisa de que lo que no se planea no se ejecuta, que las entidades elaboren unos planes de transición. Es decir, se sienten a decir qué van a hacer, quién lo debe hacer y cuándo lo deben hacer para lograr ese gran objetivo de implementar el programa de transparencia y ética pública. Esos planes de transición, ¿por qué son útiles? Porque las oficinas de control interno pueden tener un insumo para el cual poder hacer su proceso de evaluación independiente de los procesos y garantizar que la organización va a cumplir con ese plazo. Pero lo importante y lo fundamental en lo que deben estar centradas las unidades de control interno y las evaluaciones y las auditorías que se hagan en los procesos en materia del programa de transparencia y ética pública es en que cumplan con ese periodo de transición. Una vez el programa se implemente, el programa se publique, las unidades de control interno, pues lo que deberán asumir es el rol o pues las formas, obviamente su rol es el mismo, lo que deben tener en cuenta es el diseño del componente de la acción de auditoría y mejora para poder incorporar ese programa como una unidad auditable y poder aplicar en los términos que diga, pues que se hayan acordado en ese artículo su evaluación sobre la eficacia de los controles y del programa de transparencia y ética pública. Entonces recuerda, para responder estas preguntas que nos han hecho sobre la transición, 29 de agosto de 2025 para la nación, 29 de agosto de 2026 para los territorios, fecha en la cual a más tardar, obviamente si lo puedo hacer antes, mucho mejor, pero a más tardar en ese momento es que la entidad debe tener publicada la versión final del programa de transparencia. Para que yo haya llegado a ese paso, debía haber formulado, validado, consolidado y aprobado el programa de transparencia. ¿Esto de dónde deriva? De el anexo técnico, que es donde dice cuál es el ciclo del programa y cuáles son las etapas. Entonces, lo que yo debo cumplir a ese plazo es la publicación definitiva. La ejecución obviamente será posterior, podrá ser posterior en cualquier caso, pero lo que yo debo garantizar es que en ese momento del año cumpliré con, a ver, con tener
publicada la versión definitiva del programa de transparencia. Nos pregunta Aide, por favor me precisas qué informes debe presentar el rol de administración. En este momento el programa puede establecerse para el periodo 2025-2027 tomando en cuenta el cambio del periodo presidencial y la aprobación del nuevo plan de desarrollo. Uno, los informes que debe presentar el rol de administración son los que la misma entidad defina en el programa de transparencia. Recuerden, es un imperativo. Para lograr esta lucha contra la corrupción es fundamental que las entidades fortalezcan sus capacidades de autorregulación, autocontrol y autogestión. Si las entidades no son capaces de autogobernarse, de ellas mismas organizarse para lograr el cumplimiento de las políticas y las normas que tienen, muy difícilmente vamos a consolidar una lucha contra la corrupción efectiva. Y por eso el programa de transparencia es en sí mismo el primer ejercicio de autogestión, autorregulación y autocontrol al que se enfrentan las organizaciones. Por eso es que el lineamiento no viene en términos de reglas, sino de estándares que deben cumplir, de ser esa base y esa estructura, pero lo demás lo construye la organización. Entonces, los informes que debe generar quien asuma el rol de administración, dentro del programa de transparencia debe haber un capítulo que se llama informes y dentro de ese capítulo de informes se indicará cuáles son los informes que corresponden, cuál es el contenido de esos informes y con qué periodicidad deben presentarse. Es fundamental que la organización lo piense, haga ese ejercicio de autogestión, de autorregulación y defina unos plazos y de esa forma presente los programas, presente su programa de transparencia. Y el programa de transparencia se vuelve vinculante para todos dentro de esa organización. Entonces, el rol de administración debe presentar los informes que sean necesarios y que se hayan definido en el programa de transparencia en la periodicidad que la misma entidad defina con los contenidos que la misma entidad establezca. ¿Esto para qué? Para que si consideran que un informe es suficiente al año, si ustedes creen que deben hacer 2 informes, digamos. Lo importante es que esto sea un ejercicio orgánico, que las entidades no lo vean de que otro formato para cumplir, otra cosa que tengo que hacer en tal fecha, en tal plazo, sino que lo piensen desde esa perspectiva estratégica y garanticen que pueda apropiarse culturalmente el programa. ¿Eso cómo lo logramos? Pues no volviendo el programa una carga, sino optimizando estos procesos y de esa forma asegurarnos que la organización pueda cumplir orgánicamente con esos informes. De esa forma ajustarse y planearse, ajustar y planear y no centrarse tanto en el trabajo operativo, sino más bien en los aspectos de contenido. Ahora bien, como lo propone la metodología, el programa de transparencia debe proyectarse en esta visión de largo plazo, alineado con los momentos hito de planeación estratégica. Esos momentos hito de planeación en el sector público normalmente son los cambios de administración y los planes de desarrollo, bien sea el plan municipal, distrital, departamental o nacional de desarrollo. La propuesta es que el programa de transparencia se vuelva el momento hito de planeación en el cual yo puedo hacer una formulación o reformulación del programa que esté estricta, ojalá en la medida de lo posible, alineado con esos momentos. Como ustedes saben, para la nación estamos ya casi que cerrando Plan Nacional de Desarrollo. Para los municipios para las entidades territoriales probablemente ya la mitad de sus planes de desarrollo. Bueno, algunos pueden que todavía se estén aprobando. Entonces, obviamente este primer programa de transparencia tendrá una planeación muy corta, estará pensado fundamentalmente, y es nuestra propuesta, hasta el momento hito, el próximo momento hito de planeación para la nación, que vendría a ser en 2026, o sea, las elecciones se hacen, habrá nuevo presidente para el 7 de agosto de 2026, entonces el programa de transparencia debería pensarse, pues este primer programa, ojalá eh, puede ser 31 de diciembre de 2026 y que se reformule eh, de acuerdo con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Lo mismo aplicará para los niveles territoriales. La idea es que ustedes formulen ese programa o sea, que quede dentro del programa de transparencia establecido, que una vez que ese programa se reformulará en los momentos hito de planeación. Y para esos momentos hito de planeación, pues será en la mayoría de los casos un cambio de gobierno. Hay entidades que no dependen, o sea, que su planeación estratégica no depende de los planes de desarrollo.
que tienen planes institucionales, agendas 2030, digamos, tienen diferentes instrumentos, diferentes momentositos eh, de planeación estratégica. Esas entidades, la sugerencia es que lo tengan establecido conforme a esos momentos. No quiere decir, digamos, usted es una sociedad de economía mixta, tiene un plan institucional o usted es una universidad y su rector estableció un plan de desarrollo en una periodicidad diferente, entonces yo tengo que hacer el programa de transparencia a, a plan de desarrollo nacional. No, usted hágalo de acuerdo con sus momentos hito de planeación estratégica internos. Entonces, en ese sentido, la propuesta es que este primer programa de transparencia pues, se diseñe de tal forma que se reformule al momento del Plan Nacional de Desarrollo. Eso no quiere decir que tenga que ponerse un plazo. Lo que debe decir el programa de transparencia dentro del capítulo de planeación es cuándo se dará ese momento hito de reformulación. Entonces, el programa pueden ustedes establecer. Dentro de los 6 meses siguientes a la adopción del Plan Nacional de Desarrollo se llevará a cabo la reformulación del programa de transparencia conforme a los lineamientos establecidos en ese plan. Y ya dentro del programa queda claro cuáles son los plazos y los términos para hacer ese ejercicio de reformulación. Eso es una alternativa, una propuesta. De todas formas, pues las entidades también pueden apostarles a un plazo fijo. Creemos que también hace parte de ese ejercicio de discrecionalidad. Nos preguntan en el chat que se debe hacer un seguimiento por lo menos una vez al año. Es nuestra sugerencia. O sea, la sugerencia y la recomendación que hace el programa de transparencia es que yo de todas formas haga una revisión al menos una vez al año. La idea es que el programa de transparencia, en la mayoría de los casos dentro de nuestro sector público, un programa de transparencia debía estar formulado a 4 años. En ese sentido, nuestra recomendación es que en esos 4 años se realicen por lo menos 2 auditorías al programa de transparencia y que se evalúe, no por la auditoría, sino en este ejercicio de monitoreo interno, al menos una vez al año. Esa es nuestra sugerencia. Digamos, si ustedes creen que el programa de transparencia requiere más auditorías o si ustedes definitivamente se van a ir porque la auditoría, como unidad auditable, se haga la auditoría en función de un enfoque de riesgos, dependiendo de la evaluación que haga control interno, es admisible. Sin embargo, nuestra propuesta es, si el programa de transparencia se piensa alineado a los programas de desarrollo, probablemente el programa de transparencia va a tener una vigencia de 4 años y en esa vigencia de 4 años yo voy a asegurar por lo menos 2 evaluaciones independientes, es decir, 2 auditorías al programa, pero un seguimiento a la ejecución y monitoreo constante con por lo menos evaluaciones una vez al año o informes una vez al año, digamos, también teniendo un poco en cuenta cómo funciona, que por más que queramos romper con el principio de planeación, las entidades con el principio de anualidad, quiero decir, la mayoría de las entidades pues ya está muy arraigado dentro de las estructuras institucionales. Entonces, por eso, al menos una vez al año es lo mínimo. eh, y ya, pues si ustedes quieren una periodicidad más corta, es parte de lo que define a la entidad y la alta dirección. Nos pregunta Guillermo. Buenas tardes, tengo una inquietud. El artículo 2.1.4.4.1.5 del decreto 1122 dice: referencias al plan anticorrupción y atención al ciudadano. Toda referencia que se haga al plan debe entenderse hecha el programa de transparencia. Sin embargo, el mismo artículo 4 deroga tácitamente las normas reglamentarias relacionadas con el plan anticorrupción y atención al ciudadano. La pregunta es, ¿aplica el programa de transparencia y ética pública lo establecido en el documento Estrategias para la construcción del plan anticorrupción? No. Todo lo relacionado, o sea, todas las normas que estaban contenidas dentro del decreto 1081 relacionadas con el plan anticorrupción y atención al ciudadano hoy en día se encuentran derogadas. Eso implica los anexos técnicos y los documentos que hacen mención al plan anticorrupción y atención al ciudadano. Lo que dice el artículo es que en las demás normas, cuando se haga referencia al plan anticorrupción y atención al ciudadano, debe entenderse hecha el programa de transparencia y ética pública. En las normas. Entonces es importante tener en cuenta que la metodología que se ha establecido para el plan anticorrupción y atención al ciudadano, las disposiciones que no son normativas, quedan pues derogadas tácitamente en la medida que hacen referencia a una metodología que ya no se aplica. Sin embargo, a nivel normativo hay otros instrumentos normativos, otros decretos, otras leyes en las que se menciona plan anticorrupción que no se pueden derogar porque son otros instrumentos
están hace parte de otras normas o son del rango legal. Entonces, pues en esos casos lo que debe entenderse es que hacen referencia al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Entonces, importante, lo que hace parte del decreto 1081 quedó derogado. Las referencias que hay por fuera de ese decreto 1081 pues deben entenderse hechas al programa de transparencia y ética pública. Entonces, la estrategia para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano queda explícitamente derogada porque el artículo del decreto 1081 que definía esa estrategia se derogó y además tácitamente derogada porque dentro del decreto 1081 esas normas quedan derogadas, no aplica, o sea, no dentro del mismo decreto prevalece la derogatoria sobre la interpretación. En los demás decretos que no se modifican por el 1081, pues debe darse esta interpretación. Y creo que alcanzamos a responder las últimas preguntas que hace la señora Aide. Me reitera, por favor, me precisas qué informes debe presentar el rol de administración. Nuevamente, los informes que debe presentar el rol de administración los determina la misma entidad. No hay un lineamiento en esa materia que venga del anexo técnico. El anexo es la misma entidad la que define del rol de administración. Necesitamos que a la alta dirección lleguen estos y estos informes de acuerdo con sus estructuras de planeación, con las necesidades que ustedes identifiquen, con sus procesos internos. Reiteramos, esto es un ejercicio de autorregulación. En la medida que ustedes logren autorregularse, pues estaremos también desarrollando el programa de transparencia y ética pública. Y nos dice que, bueno, estoy repitiendo la misma pregunta sobre el Plan Nacional de Desarrollo que ya respondimos. Y la respuesta del señor Guillermo también ya la respondimos ambas. No veo más preguntas. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Así es, Serrano, no hay ninguna pregunta ni en el chat de preguntas y respuestas ni en el interior, pero hay unas preguntas que quedamos de responder en la sesión pasada y ahí podemos aprovechar el tiempo para hacerlas. No sé, ¿tú qué piensas? Voy a revisar cuáles no están, porque creo que varios sí se alcanzaban a responder. Bueno, importante recordarles que en el chat está el formulario de asistencia, es importante diligenciarlo, puesto que esto nos permite mantenernos en contacto con ustedes. Muchas gracias. Bueno, a la pregunta del señor Cristian Flores, sí, como lo manifestamos al inicio de esta sesión, en este momento la Secretaría de Transparencia está trabajando 4 guías. Dentro de esas guías, la actualización de la guía para la administración de riesgos y el diseño de controles en entidades públicas, que es el instrumento que define cómo las entidades hacen su gestión de riesgos. Ese documento lo publica Función Pública. Actualmente está en su versión 6. Estamos trabajando en la versión 7 y esa versión 7 incluirá todos los ajustes y lineamientos que se proponen desde el anexo técnico del programa de transparencia para lograr hablar de lineamiento de la gestión de riesgos para la integridad pública. Entonces será a través de la versión 7 en la que estamos trabajando en este momento que se instruirá a las entidades cómo hacer esa gestión de este tipo de riesgos en particular. Como también lo mencionamos, esperamos que esa guía se publique en el transcurso del mes de abril y estamos proponiendo para todas las entidades que la implementación se dé de forma gradual para garantizar que tengan el tiempo suficiente para hacerlo. Señor Edgar, ya puede hacer su pregunta. Hernando, con Sonia, es que me Ah, tocó conectarme con otro usuario. tranquila. Una pregunta. En la etapa de monitoreo al plan de ejecución, bueno, yo la puedo establecer bien sea cuatrienal, cada 4 meses o cada 6 meses, como lo considere la entidad. En ese sentido, también el administrador genera esos informes para el comité institucional de gestión, ¿cierto? Para hacer ese reporte de los avances a ese monitoreo. Y adicionalmente debe generar un segundo informe refiriéndonos al mediano plazo cada 2 años para hacer como esa revisión al programa.
No, no, no. Lo que mencionaba hace unos minutos es o sea, una cosa es como el seguimiento o lo que hemos llamado evaluación. Bueno, dejémoslo mejor en seguimiento. Entonces, el seguimiento del programa de transparencia lo puede realizar el administrador. Lo que pasa es que, ¿por qué no decimos únicamente el administrador? Hay entidades, dependencias, entidades, organismos que cuentan hoy en día con vicepresidencias de cumplimiento, gerencias de cumplimiento, oficinas de transparencia. Entonces, digamos que es posible que haya una distribución de funciones en esa materia. Es decir, digamos que la administración del programa quede en la oficina de planeación, pero la tarea de realizar el seguimiento se le asigna a esta unidad de cumplimiento. Entonces, ahí eh, quien generaría el informe sería la unidad de cumplimiento que se lo enviaría al administrador y a la alta dirección. Digamos, eso es parte, este programa de transparencia tiene un universo muy grande de entidades, cada una muy diferente. Entonces, por eso es muy importante, como lo hemos insistido, ese ejercicio de autorregulación. Entonces, si no tiene esta unidad de cumplimiento y digamos, ustedes dijeron que el administrador del programa iba a ser la oficina de planeación, entonces la oficina de planeación es quien hace este seguimiento a la ejecución a la ejecución y este monitoreo. Y pues en los casos en los que deba hacer el monitoreo. También una de las propuestas que hace el programa es que el monitoreo no quede necesariamente en el administrador, sino que la primera línea de defensa también pueda asumir tareas de monitoreo. Es muy importante también pensar, o sea, jugar con este escenario de discrecionalidad que les permite el programa de transparencia para pensar unas formas organizacionales que sean funcionales, operativas y prácticas. Entonces, al margen de este seguimiento está la evaluación independiente, que es la que debe hacer la unidad de control interno. Esa es la que nosotros diríamos que al menos, o sea, si el programa es a 4 años, yo debería contar por lo menos con 2 evaluaciones al momento de hacer una reformulación. Pero como esa es la evaluación independiente, quien debería hacerla es la unidad de control interno en un ejercicio de auditoría al programa de transparencia. Esa es una posibilidad que hemos establecido, que el programa de transparencia en ese ejercicio de autorregulación establezca que por lo menos se haga una evaluación independiente, o sea, una auditoría del programa cada 2 años. Sin embargo, también sería plenamente admisible que una entidad decidiera hacer esa auditoría desde un enfoque de riesgos, entonces que sea la unidad de control interno quien determine la necesidad o no de hacer esa auditoría, o también es posible que la entidad defina que necesitamos hacer una auditoría más constante y que por lo tanto se debería hacer garantizarse que se incluya en los planes anuales de auditoría una evaluación independiente del programa de transparencia. Entonces, no, entonces así lo que debería tener la alta dirección es los informes de seguimiento que genera la oficina de planeación, que puede ser anual, bianual, semestral, trimestral, y la evaluación independiente que me genera la unidad de control interno y con base en eso yo tomo decisiones. Pero no es que entonces todo quede en cabeza de la oficina del administrador del programa. Debe pensarse también ese proceso de distribución. Asimismo, como no todo el monitoreo debe quedar necesariamente en el administrador del programa. La idea es que también el monitoreo se aterrice a los líderes de procesos, o sea, que también se haga un monitoreo más in situ, más local y que entonces lo que haga el administrador del programa sea recibir esos informes de monitoreo de cada proceso y consolidar un gran informe a la dirección. Eso hace parte como de la discrecionalidad y de las cosas con las que la entidad debe, por así decirlo, jugar y que están dentro de su margen de decisión para generar una optimización en esos procesos. No, no queremos que pase en ninguno de esos escenarios en que no se haga nunca una auditoría, que todo quede en el administrador o que todo quede en la unidad de control interno o que todo quede en la primera línea de defensa. Entonces, llamabas a distribuir eso estratégicamente para poder lograr esas armonías y optimizaciones dentro de los procesos. Bueno, siendo las 3:30 de la tarde, de acuerdo con lo programado y teniendo en cuenta que eh, no vemos más preguntas, eh, les agradecemos a todos por habernos acompañado. Como les contamos, esto hace parte de una estrategia que hemos diseñado para este primer semestre del año. Esta es la tercera sesión de preguntas y respuestas. El 4 de abril, en este mismo horario y por este mismo canal, tendremos la última sesión. Y de
esta, como de las otras dos que ya sucedieron, hemos dispuesto las grabaciones a través de nuestro canal de YouTube, el canal de la Secretaría de Transparencia. Entonces, si quieren consultarlas, retomar alguno de los puntos que se dijeron aquí, conocer qué se dijeron en las sesiones, o si les interesa la del 4 y no van a poder estar, ya saben que a través de esta página nos pueden encontrar y ahí van a estar a su disposición toda esta información. Les agradecemos muchísimo por haber estado acá, por habernos acompañado en esta tarde y seguiremos a lo largo del año. Este va a ser un proceso de acompañamiento permanente. Esta es apenas la primera parte de lo que hemos planeado para este año, que son estas sesiones de preguntas y respuestas, pero en adelante seguiremos haciendo capacitaciones, estaremos preparando estas guías y todo para poder acompañarlos en ese proceso. Por eso muy importante, si alguien no se ha registrado, a hacerlo, porque pues así podemos tener sus datos y estarles contando y difundiendo todas estas actividades y publicaciones en la materia. De nuevo agradecerles y desearles una feliz tarde y feliz puente. Que estén muy bien todos. Hasta luego.